Antes de empezar a escribir nuestro código y crear nuestras aplicaciones, tenemos que tener bien claro qué es .NET. .NET es una tecnología creada por Microsoft, la cual nos proporciona una plataforma. Y con esta plataforma no solamente vamos a poder crear aplicaciones, sino que también podemos ejecutar aplicaciones, lo cual hace que sea muy versátil. Aparte de C#, en esta plataforma podemos crear aplicaciones utilizando Visual Basic y F#, aunque actualmente el más conocido y el más usado es C#. Una de las principales ventajas que nos ofrece .NET es que nosotros podemos reutilizar código. Es decir, si nosotros creamos una aplicación para que se ejecute en una plataforma de Windows, podemos hacer que esa misma se ejecute en Mac o Linux o incluso en un dispositivo móvil, sin cambiar prácticamente nada de código. Lo que hace que solamente escribamos código una vez y con este código podemos ejecutar en cualquier plataforma. Eso es muy útil y nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Personalmente, es una de las cosas que más me gusta de la plataforma .NET, que solamente con saber sitiar podemos crear aplicaciones para cualquier plataforma. Como si esto fuera poco, .NET también nos ofrece una gran cantidad de librerías, lo cual hace que podamos crear aplicaciones mucho más rápido, ya que vamos a tener muchísimas funcionalidades ya hechas, que solamente vamos a tener que implementarlas. En resumen, .NET es una plataforma que nos permite no solamente crear aplicaciones, sino que también podemos ejecutar aplicaciones utilizando esta plataforma. Y además, como también es multiplataforma, podemos crear aplicaciones desde Mac, Linux y Windows y también podemos ejecutar esas aplicaciones en cualquier plataforma, lo que hace que trabajar con .NET sea muy versátil. Algo que necesitamos prácticamente de manera obligatoria es un IDE. Y un IDE no es más que un entorno de desarrollo integrado. Básicamente es la herramienta que vamos a utilizar para programar de una manera más eficiente. Microsoft ya de por sí nos ofrece tres. Nos ofrece Visual Studio para Windows, Visual Studio para Mac y Visual Studio Code. En la versión de Visual Studio para Windows tenemos tres opciones. Tenemos la versión Community, que es la que vamos a utilizar en este curso. También tenemos la Professional y la Enterprise. Estas dos últimas son de pago, pero con la versión Community podemos trabajar perfectamente, ya que son exactamente la misma herramienta. Lo único que cambia es su tipo de licencia. Luego tenemos la versión de Visual Studio para Mac, que en lo personal no la recomiendo porque es una herramienta muy diferente a lo que tenemos en Windows y es bastante pesada. Mi recomendación es que si tienes una computadora Windows relativamente nueva o potente, utilices Visual Studio para Windows. En cambio, si tienes por ejemplo Mac, Linux o si tienes Windows pero tu computadora es un poco antigua, utilices Visual Studio Code, ya que esta es multiplataforma, es completamente gratis y también nos ofrece la capacidad de crear aplicaciones de cualquier tipo. Cabe destacar que Visual Studio Code no es técnicamente un IDE, es más un editor de código, pero añadiéndole plugins que vamos a ver en la siguiente sección, podemos hacer que se comporte prácticamente igual que un entorno de desarrollo integrado, con lo cual no vamos a tener ningún impedimento a la hora de programar. Así que ya sabes, en lo personal, para mí Visual Studio para Mac no es la mejor opción. Utiliza Visual Studio o utiliza Visual Studio Code. En este curso nos vamos a enfocar principalmente utilizando Visual Studio para Windows, pero también te voy a explicar cómo podemos hacer lo mismo que vamos a hacer en Visual Studio utilizando Visual Studio Code. Así que si tienes Linux o tienes Mac, no vas a tener ningún problema, ya que esta herramienta Visual Studio Code es multiplataforma, como puedes ver aquí. Tenemos una versión para Windows, para Mac, tenemos varias versiones para Linux, dependiendo de la distribución, y no vamos a tener ningún problema. En el siguiente módulo te voy a explicar cómo puedes descargar y configurar Visual Studio y también cómo puedes descargar y configurar Visual Studio Code. También vamos a crear un primer proyecto, tanto en Visual Studio como en Visual Studio Code, de tal manera que no vas a tener ningún problema independientemente si uses Visual Studio o utilices Visual Studio Code. Continuemos.